qué eufóricos os veo. Cualquiera podría pensar que es viernes por la noche, casi de verano y cierre de campaña. Aún así, mi inteligencia artificial cree que aún puede ir a más, y por eso os voy a pedir que mováis esas banderitas y os pongáis todas, todos y todes en pie para recibir a los oradores de esta tarde. Que se escuche Extremadura y Extremoduro. Ahora sí que mis bits detectan esa alegría intensa. ¿Cómo estáis? Puesto que es el último acto de campaña y durante estos 15 días nadie me ha preguntado qué tal me encuentro yo, voy a tomarme la libertad de decir que me siento como en casa con vosotros, vosotras y vosotres. Creo que me gusta Villanueva de la Serena y aún más su gente. Así que voy a empezar a presentaros quién sube hoy al escenario para que penséis lo mismo que yo. La primera oradora de la noche es fanática del saxofón y del monopatín. También es jóvena y, como tal, le gusta que le etiquetéis en vuestras historias de Instagram. Ella es la secretaria general de Juventudes Socialistas de Villanueva de la Serena. Sí, la agrupación de juventudes más grande de la región. Que suenen esas palmas para recibir a Ángela Atanasio Moraga. Buenas noches a todos y todas las socialistas que estamos hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Europa, porque este Palacio de Congresos, concretamente, se ha hecho gracias a los fondos europeos y gracias también, por supuesto, a la buena gestión de socialistas en la Junta de Extremadura y en este Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Hoy cerramos campaña aquí y la cerramos con fuerza, con ganas e ilusión y sobre todo con Extremoduro también a un gran volumen, porque vamos a ganar las elecciones europeas el próximo 9 de junio. Y si no somos nosotros, ¿quién las va a ganar? Solo podemos ser nosotros. Mira, el otro día, ayer concretamente, me encontré con todos los jóvenes que salían de la EBAU, de la selectividad. Y entonces me vinieron a la cabeza varios recuerdos, ¿no? El primero de ellos es que qué suerte tienen, que van a poderse quedar en Extremadura a estudiar, porque el Gobierno socialista en la Junta de Extremadura consiguió que todos los estudiantes puedan estudiar de manera gratuita su primer año de universidad. Y también, por supuesto, gracias a la propuesta de Juventudes Socialistas, porque salió de mis compañeros de Juventudes Socialistas esa propuesta. La segunda cosa que se me vino a la cabeza,
Recordaba las palabras de mi profesor de química del instituto que me decía siempre que todo era química en la vida. Esas butacas donde estáis sentados, o el aire, el agua, la naturaleza, los mismos cuerpos, incluso las mismas interacciones, ¿no? entre las personas, las interacciones humanas. Y me dio por pensar y pensé que exactamente igual que todo es química, también todo es Europa. Europa es educación, Europa es que las becas Erasmus, a que los jóvenes españoles y extremeños tengamos acceso a las becas Erasmus para poder conocer mundo, que la FP Dual es nuestros colegios, nuestros institutos, nuestras universidades, pero también Europa es sanidad. Es que cuando llega una gran crisis sanitaria, Europa nos facilite medios o nos facilite vacunas, o nos traiga a Extremadura, a nuestros centros hospitalarios, infraestructuras que nos den capacidades para poder tener buenos hospitales, o los mejores hospitales, podemos decir. Pero sobre todo, Europa es igualdad. Y es igualdad porque consigue que todas las regiones y todos los países tengamos los mismos accesos, estemos modernizados igual que el resto de países de la Unión Europea y del mundo, estemos a la altura en tecnología o en inteligencia artificial. Y Europa también es potencia, porque 746 millones de personas tenemos los mismos objetivos, no pueden ser lo mismo que 48 millones de personas en España peleando solos por unos objetivos comunes. Mira, hemos tenido de speaker durante toda esta campaña, bueno, de speaker, de presentadora, para los más mayores. Hemos tenido de presentadora a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y además seguramente para mejorar el mundo. Pero no podemos olvidarnos de que la inteligencia artificial hay que regularla. Porque las empresas que tienen capacidad de liderazgo de esta inteligencia artificial, las empresas que la llevan, las grandes corporaciones como Amazon, Facebook, Google, tienen más capital que el PIB de muchos países del mundo. Por eso necesitamos que nuestros datos estén a salvo y necesitamos que exista una regulación desde Europa. Y eso, vecinos y vecinas, solo lo puede conseguir el PSOE en Europa. Porque os voy a explicar una cosa. Si la derecha y la extrema derecha no ha conseguido mirar por esta tierra, no consigue visualizar que el proyecto más importante de regadío, que es el proyecto de Tierra de Barro, es necesario y es fundamental aquí, ¿realmente creemos que van a mirar por Europa? Si no han sido capaces de mirarlo desde la Junta de Extremadura con la presidenta María Mentirola al frente. No, no y no. El fascismo no puede entrar en Europa. Y hay dos formas de hacer política. La forma clasista, que es la que utiliza la derecha y la extrema derecha, que lo único que hacen es regalarle millones a fondo perdido a los bancos. Por si no os acordáis, cuando estuvieron en Europa fueron 65 millones de euros los que se destinaron a fondo perdido a los bancos. Y la forma socialista, una Europa más socialdemócrata, más Europa, como dice nuestro lema. Una Europa en la que se defiende y se protege a los empresarios, en la que se defiende y se protege a los ciudadanos, en la que se protegen los derechos, se protegen las libertades, se lucha por el cambio climático, pero sobre todo una Europa donde el PSOE, que ha sido el único partido que se ha posicionado frente a los graves problemas sociales que acontecen ahora mismo, una Europa liderada por el PSOE para que podamos hacer frente a los genocidios de Palestina y de Ucrania. Porque es muy grave y ellos no van a hacer nada como hacen siempre. Una Europa para los ciudadanos y una Europa para todos nosotros. Así que, papá, mamá, PSOE, muchísimas gracias por enseñarme a valorar lo necesaria que es Europa. Que mires donde mires está Europa y la marca PSOE. Miréis donde miréis. Yo sé que a partir de la medianoche no se puede pedir el voto. Pero yo soy de Juventudes Socialistas. Y a mí hubo quien me dijo que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces yo voy a decir que si no queréis pedir el voto a vuestros vecinos y familiares a partir de esta noche, que por lo menos le digáis que metan el papelito en el que pone PSOE en la urna del día 9. Y vosotros votad, votad y votad, porque necesitamos ganar las elecciones europeas.
Así que más Europa, más España, más Extremadura y más Villanueva. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Ángela. Nuestra siguiente oradora es una de nuestras caras más internacionales y probablemente hable inglés mejor que muchos, muchas y muchos de los que hoy estáis aquí. Ella fue directora general de Acción Exterior en el anterior gobierno de la Junta de Extremadura y conoce de primera mano el papel que juega Europa en nuestro porvenir. Me encantaría que dieseis un fuerte aplauso para recibir a Rosa Balas Torres. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un verdadero placer estar hoy aquí en tu pueblo, querido Miguel Ángel, y ver además muchas caras amigas y reencontrarme con muchos compañeros y compañeras de estos 8 años de gobierno de la Junta de Extremadura, en el que tanto trabajamos y en el que tantos logros conseguimos. Gracias también, Miguel Ángel, por invitarme a participar en este cierre de una campaña para unas elecciones que son cruciales. Seguramente escuchamos siempre en todas las elecciones europeas que son cruciales, ¿no? Lo decíamos hace 5 años, lo decíamos hace 10 años, que tenemos que elegir siempre 2 modelos, pero ahora hay una diferencia muy grande. Hasta ahora hemos tenido que elegir entre un modelo socialista, liderado por los socialistas y los socialdemócratas europeos, o elegir un modelo de los conservadores, con los liberales, pero siempre teníamos un punto en común los 3 grandes partidos de Europa, el Partido Socialista, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y era creer en el proyecto europeo. Con unas visiones muy distintas, sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico, social, de cohesión, de integración, pero había ese hilo común. Pero ahora no, queridas compañeras y queridos compañeros, este es el gran reto que tenemos el 9 de junio, conseguir parar a la extrema derecha y a la derecha en Europa. Y eso solo lo vamos a conseguir si votamos mayoritariamente al Partido Socialista. El próximo 9 de junio elegimos 2 modelos. Elegimos un modelo de una derecha, en el caso de España, de un Partido Popular completamente entregado a la extrema derecha, y una extrema derecha que lo único que quiere es generar odio, conflictos donde no los hay, en buscar confrontación entre temas, entornos, ámbitos en los que no existe, y sobre todo recortar derechos al colectivo LGTBI, recortar derechos a las mujeres, recortar en el estado de bienestar, ese estado de bienestar que, como decía Ángela, ha permitido que tantas mujeres jóvenes y tantos hombres jóvenes podamos hacer una carrera internacional gracias a becas. Yo he hecho toda mi carrera internacional gracias al apoyo de esas becas. Y eso, que es tan importante y que ha marcado la diferencia y marca la diferencia para una región como Extremadura, son elementos que están en riesgo. Y tenemos que elegir entre esa extrema derecha, con el Partido Popular totalmente, como decía, normalizando su alianza con la extrema derecha, y lo que significa un proyecto socialista. Un proyecto socialista que ha tenido una mujer al frente y que tiene una mujer al frente como presidenta del Grupo Socialista Europeo, Irache García, que estuvo con nosotros la semana pasada en Plasencia. Una mujer que ha liderado y ha abanderado lo que es el sello socialista en grandes medidas que se han puesto en marcha en esta legislatura. Y esas son las 2 Europas que tenemos que elegir. La que ha estado liderando Pedro Sánchez, proponiendo, haciendo, trabajando, os puedo asegurar, trabajando sin descanso, hemos estado durante estos 5 años en Europa, o una Europa sin medidas, que es la que ha estado realizando el Partido Popular, y Vox, la del boicot. Estos 5 años el Partido Socialista ha estado trabajando para conseguir algunas de las cosas que decían importantísimas Ángela, conseguir un plan de recuperación y resiliencia, que es un plan multimillonario que ha permitido financiar asistencia en los hospitales, duplicar profesorado en las escuelas, y muchos de mis compañeros que han estado aquí en estos años de pandemia lo saben, hacer frente a la crisis de la pandemia ayudando a las empresas, que ha permitido, cuando ha llegado la crisis de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, financiar con ayudas para que las empresas y las familias puedan continuar con la diferencia que se estaba produciendo por el IPC y el incremento de los precios, pero ha conseguido también regular por primera vez y ser el primer espacio del mundo en regular la inteligencia artificial. Y esa regulación de la inteligencia artificial que mencionaba antes Ángela
tiene también un sello socialista, pero tiene también un sello socialista el conseguir que haya una ley en toda Europa que garantice un salario mínimo interprofesional como tenemos en Europa, porque los socialistas y el Partido Socialista Español quiere que los mismos derechos, los mismos beneficios que tenemos dentro los tengamos fuera. Y hemos tenido probablemente el mejor broche de oro a toda esa legislatura de trabajo y en el que vemos una clara diferencia de cómo salimos de la crisis del año 2009 a cómo hemos salido de las crisis que hemos vivido en estos últimos 5 años. Y esa salida, de un modo u otro, no es casual. Esa salida se produce porque tenemos más gobiernos socialistas y, sobre todo, porque tenemos una clara, potente y fuerte mayoría socialista en el Parlamento Europeo. Y decíamos terminado la legislatura con el mejor broche, que era conseguir, por primera vez, que hubiese una ley de lucha contra la violencia de género en toda Europa. Por supuesto, una ley que han estado la extrema derecha intentando boicotear durante toda esta legislatura. Y podemos ahora preguntar, ¿qué ha hecho el Partido Popular? ¿No? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Yo les reto a que a lo largo del mitin de hoy, de mañana, del fin de semana, busquen una sola medida que haya liderado el Partido Popular de España, que haya significado y que haya representado un gran beneficio para la sociedad. Una, no les digo 5, una. No encontrarán ninguna. Porque durante estos 5 años y actualmente el Partido Popular no habla de Europa. El Partido Popular lo único que ha hecho ha sido hablar mal de España en Europa durante 5 años en todos y en cada uno de los ámbitos y cada uno de los momentos que ha tenido. Hablar mal de España en Europa. Ese de verdad es su gran bandera. Y les voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Los fondos de recuperación y resiliencia, como decían, ese plan multimillonario que ha permitido financiar innumerables medidas para que la crisis fuera totalmente distinta a la crisis económica del año 2009. Durante los procesos de negociación, el Partido Popular estuvo boicoteando en letras mayúsculas ese proceso. Nos llamaban ingenuos, que Pedro Sánchez iba a vender humo, pero ese proyecto de plan de recuperación y resiliencia, ese plan multimillonario, es una propuesta que nace de España, es una propuesta que nace del presidente Sánchez. Se consiguió aprobar el plan y una vez que se aprobó el plan, ¿cuál ha sido el segundo trabajo y bandera del Partido Popular? Intentar evitar que Europa fuese haciendo desembolsos, creando investigaciones, creando bulos sobre lo mal que ejecutamos en España. Ese ha sido el gran pago y ese ha sido el gran patriotismo del Partido Popular. El segundo, que repercute en nuestra economía doméstica, en nuestras casas, en nuestras empresas, ha sido el tema energético. Cuando Teresa Rivera, la mujer que lidera nuestra campaña, que es la gran política de referencia en el ámbito energético y de medioambiental y de sostenibilidad en Europa, tuvo que negociar esa excepción ibérica porque España y Portugal habían invertido mucho dinero y los gobiernos progresistas habían invertido mucho dinero en energías renovables, nos decían que íbamos a ser unos ingenuos, que Europa jamás iba a aprobar una excepción ibérica. Pues Europa no solo aprobó una excepción ibérica que hace que paguemos la luz más barata de toda Europa con mucha diferencia, sino que además conseguimos que por primera vez en la historia se reformase el sistema de energía eléctrica y que ese beneficio que estamos teniendo los españoles lo tengan todos los europeos. Esos son los grandes éxitos de patriotismo que ha tenido el Partido Popular durante estos 5 años. Y actualmente no escucharéis al Partido Popular hablar en campaña de Europa. ¿Sabéis cuándo presentaron su programa electoral? El martes. 5 días antes de las elecciones, el Partido Popular ha presentado su programa electoral, en el que marca y ha identificado 3 prioridades, que podéis imaginar cuáles son: la amnistía, la gestión de los fondos y la situación en Venezuela. Y en este último punto me quiero detener, no por el hecho de Venezuela, que nosotros hemos estado y estaremos siempre defendiendo la democracia y los derechos humanos en todos y cada uno de los países, siempre. Y a nosotros lecciones de democracia y de derechos humanos no nos puede dar el Partido Popular. No se lo vamos a consentir. Pero me gustaría preguntaros, ¿vosotros sabéis cuál es la posición del Partido Popular español respecto a la situación en Gaza y en Israel y a los ataques de Israel? No lo sabemos porque el señor Feijóo no se pronuncia, siempre con ambigüedades. Nosotros sí lo sabemos y ayer lo dijo extraordinariamente bien nuestro presidente. Estamos en el lado correcto de la historia y nos tenemos que sentir sumamente orgullosos del trabajo que el presidente del Gobierno, que Pedro Sánchez, ha hecho durante estos últimos meses. Porque estar en Europa...
estar en Europa no es solo ir a pedir dinero, ir a quejarse, ir a plantear problemas. Ir a Europa es ir también a posicionar. Y ahí, Miguel Ángel, tienes un trabajo muy grande por delante, porque desde luego no están defendiendo los intereses de nuestra región. Porque nuevamente, cuando se va a Europa desde aquí, se va a hablar mal de España en Europa. Y te toca esa gran tarea que yo sé, porque hemos trabajado mucho en esto, que tú has defendido siempre porque eres un europeísta convencido y, sobre todo, y lo más importante, eres un claro convencido de la importancia que tiene cada municipio, cada pequeño ayuntamiento, cada gran ayuntamiento en la construcción de Europa, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esa tarea la tienes por delante y allí vamos a estar con las puertas abiertas para ayudarte. Pero permitidme, con esto termino porque me han dado muy poquitos minutos y sé que me estoy extendiendo, a la parte internacional. Nosotros, el Partido Socialista Europeo, es un partido europeísta. Somos europeístas, pero también somos internacionalistas. Y eso significa que tenemos una responsabilidad con el resto del mundo. Nosotros queremos, como Partido Socialista, que todos los avances, los logros que conseguimos como sociedad en España puedan ser replicados en el resto del mundo. Y evidentemente eso no es una tarea fácil, pero tenemos ese claro convencimiento. Por eso digo, cuando uno va a Europa, no solo va a Europa a quejarse y a hablar mal, sino que uno va a Europa a proponer. Y eso es lo que ha estado liderando el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha estado liderando esa respuesta europea de reconocimiento del Estado de Palestina hace apenas 2 semanas de diferentes países. Por eso nos sumamos a la denuncia que está haciendo Sudáfrica, porque es insoportable seguir viendo los ataques que hemos visto esta mañana, los ataques que vimos ayer a un colegio donde había niños y mujeres refugiadas. Y nuestra posición no ha variado. Nuestra posición en el conflicto Israel-Palestina sigue siendo el mismo: la liberación de los rehenes, el alto fuego inmediato y el reconocimiento del Estado de Palestina para que de verdad haya un proceso de paz. Finalizo. El Partido Popular, como todos sabemos, y lo he dicho antes, está completamente entregado, ¿no? Y está clara su alianza con la extrema derecha. Pero tenemos que tener muy en cuenta que la Unión Europea es, sin lugar a duda, la alianza global más exitosa de toda la historia de la humanidad. Y no es perfecta. Y el jueves no votamos si la Unión Europea es perfecta o no es perfecta. Votamos un proyecto que es insustituible e irrepetible y que con nuestro voto y con nuestro voto progresista podemos conseguir que sigan mejorando aquello que no nos gusta. Así que, compañeras y compañeros, el 9 de junio, a frenar a la extrema derecha como hicimos el pasado junio ahora en Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. La siguiente intervención correrá a cargo de la nueva y flamante alcaldesa de Villanueva de la Serena. La verdad es que el bastón de mando le sienta bien. Por eso quiero pediros un aplauso tan sonoro que se escuche en Entre Ríos, Zurbarán y Valdivia para Ana Belén Fernández González. Vamos, Ana. Muchas gracias, compañeros y compañeras, amigos, vecinos y vecinas. La verdad que es un placer estar aquí en este cierre de campaña de estas elecciones europeas. Me decía hace un rato una vecina en Villanueva de la Serena, Miguel Ángel, que si no estábamos cansados, porque nos había estado siguiendo en las redes durante estos días y decía que si no estábamos cansados. Y le he dicho que no, que los socialistas no nos cansamos, que los socialistas estamos ilusionados y estamos entregados porque sabemos que vamos a ganar estas elecciones. Y las vamos a ganar, porque estoy convencida de que tenemos el mejor proyecto para la sociedad y el mejor proyecto para el futuro. Bienvenida, Rosa, bienvenida a una ciudad donde hace ya muchos años los ciudadanos y las ciudadanas decidieron que el Partido Socialista tenía el mejor proyecto para transformar esta ciudad. Y desde entonces hasta ahora hemos contribuido a que eso sea una realidad.
primero Miguel Ángel y ahora me toca a mí liderar este nuevo tiempo con un equipo de hombres y mujeres que trabajan desde la cercanía, desde la política municipal, que en definitiva es la política del rostro humano, la que te permite contactar con los ciudadanos, mirarle a la cara a la gente, solucionar sus problemas, acompañarles en el día a día. No es la política que muchas veces vemos en Madrid, en los medios de comunicación, que generan esa desafección por parte de la ciudadanía. La política es el instrumento, el único instrumento útil para cambiar la realidad. El otro día, cuando íbamos a uno de los mítines, hablaba con un compañero militante de Villanueva de la Serena, un histórico, Pepe Cardenal, que está por ahí, y decía que la política es la vida. Y es verdad, porque al final todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen de alguna manera algo que ver en la política, la educación, la sanidad, las pensiones. Cualquier decisión tiene que ver muy directamente con la política. Mirad, estamos siempre que son unas elecciones, es verdad, decimos que son unas elecciones muy importantes, que nos jugamos mucho y es cierto. Pero lo decía antes Rosa, en estas elecciones tenemos no solamente que ganar, tenemos que sacar un resultado extraordinario para decirle a la derecha y a la extrema derecha de este país que basta ya lo que están haciendo, que no puede ser que estén generando un clima de crispación continuo, de insulto permanente, de descalificación de nuestras instituciones. Al final están poniendo en riesgo nuestra democracia y nuestro modelo de convivencia. Y eso no podemos consentirlo. Por eso es importante que los socialistas, las socialistas y tanta gente progresista de este país digamos basta ya a la derecha y a la extrema derecha. Y queremos, para ello, que haya una Europa que avance hacia un modelo social, una Europa moderna, progresista, plural, igualitaria. Europa no son solamente fondos. Es verdad que gracias a los recursos que han venido de Europa en los últimos años hemos podido disfrutar de muchas infraestructuras que sin ellos hubieran sido imposibles. Basta pasear por las calles de Villanueva de la Serena, por las calles de cualquier ciudad de Extremadura para ver lo que los fondos europeos nos han permitido hacer. Pero Europa también es algo más, y lo decía Rosa. Europa, al final, es protección, es seguridad, es un sentimiento de tener un proyecto, ese proyecto en el que la derecha y la extrema derecha no cree. Por eso está en peligro también lo que consideramos que para los socialistas es Europa. Mirad, cuando yo era pequeña, cuando éramos más jóvenes, esto de Europa parecía que quedaba mucho más lejano que ahora. Te preguntaban de dónde eras y decías que eras de Extremadura y con un poquito de suerte también de España. Éramos ciudadanos extremeños y españoles. Ahora somos ciudadanos españoles y europeos. Y lo que pasa en Europa afecta de una manera muy significativa a lo que pasa en nuestro país y a lo que pasa en nuestra región y a lo que sucede en nuestras ciudades. Por eso es muy importante que lo que vaya a pasar en Europa a partir del próximo domingo vaya acompañando a las políticas que se están poniendo en marcha en nuestro país. Políticas de desarrollo, políticas de igualdad, políticas de lucha contra la violencia de género, políticas progresistas. Solamente de esa manera podremos seguir contribuyendo a hacer una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria para todos. Así que, amigos y amigas, yo no me extiendo más, solamente deciros que es importantísimo que vayamos a votar el próximo domingo. Siempre todos tenemos un amigo, un familiar, alguien que nos dice, bueno, venga, ya cuando sean las elecciones locales ya te voto, cuando sean las elecciones autonómicas votaré. No, es importantísimo votar también en Europa. Lo que pasa en Europa nos afecta directamente. Así que, amigos y amigas, los días de votación para los socialistas siempre han sido una fiesta y tienen que seguir siendo una fiesta. Tenemos que salir a la calle con alegría a votar PSOE, porque siempre donde votemos PSOE habrá progreso, habrá solidaridad, habrá dignidad, habrá justicia social. Así que, amigos y amigas, el próximo domingo vamos a demostrarle a la derecha y a la extrema derecha que no queremos el modelo de política que están imponiendo en España, que no queremos más insultos, que no queremos más crispación, que no queremos mensajes de odio ni mensajes xenófobos, que queremos trabajar para la igualdad, para el desarrollo y para el progreso. Así que nada más, a ganar y a ganar. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Ana. Turno para el orador estrella de la noche.
Alguna información encriptada me dice que todas, todos y todes tenéis muchas ganas de recibir en su primer acto en Villanueva de la Serena como secretario general del PSOE de Extremadura a nuestro orador favorito. Banderas en movimiento y muchas, muchas palmas para recibir a nuestro MAG. Que suenen esos aplausos para Miguel Ángel Gallardo Miranda. Muchas gracias, compañeras, compañeros, vecinos, vecinas de Villanueva de la Serena. Lo primero que tengo que dar es las gracias, porque cuando uno llega a su casa, y para mí cerrar en Villanueva de la Serena, como comprenderéis, es cerrar en mi casa, pues siempre tiene una cierta sensación de emoción, de nostalgia, pero sobre todo de agradecimiento a tanto cariño, a tanto apoyo, a tanta ayuda y sobre todo a tanta fuerza que es la que me habéis dado a lo largo de tantos y tantos años como alcalde de Villanueva de la Serena. Así que tengo algunas cosas claras en la vida. Porque en este tiempo en el que vivimos, donde las incertidumbres son siempre más que las certidumbres, os puedo asegurar que uno tiene duda en muchas cosas. Lo que no tengo duda es que el tiempo que esté en la política regional siempre cerraré en Villanueva de la Serena. Eso lo tengo clarísimo. Y mirar, compañeros, hoy es el día de cierre de una campaña que ha sido trepidante. Hemos estado en pueblos grandes, en ciudades, en pueblos muy pequeñitos, El Risco de 122 habitantes. Pero sobre todo lo que hemos trasladado es nuestra firme convicción de que estas elecciones, como bien decía Rosa, como bien decía Ana, son unas elecciones muy importantes, que muchas veces contrasta con esa sensación de que, bueno, no nos jugamos tanto, no nos jugamos tanto en unas elecciones que son lejanas desde el punto de vista kilométrico, porque desde el punto de vista de la acción, de las políticas, están en todos y cada uno de nuestros barrios, están en las infraestructuras, están en definitiva en el empleo. Y Europa no es la Unión Europea, Europa es un continente. Europa se construyó por parte de la mayoría de los países europeos para un proyecto común, un proyecto que se basara en la ampliación de las libertades, en la ampliación de los derechos, pero fundamentalmente que fuera un espacio de convivencia. Y ahora yo creo que hay que reivindicarlo más que nunca. Hay que reivindicarlo más que nunca. Fundamentalmente porque es verdad, ahora está en riesgo. Y es verdad que parece que llegada a unas elecciones siempre podemos decir está en riesgo, es verdad, están en riesgo los modelos hacia dónde caminamos. Pero en esta ocasión no solamente está en riesgo el modelo, está en riesgo el futuro de la propia Unión. La derecha europea lleva muchos años gobernando en Europa, pero también es cierto que lo ha hecho con la socialdemocracia, lo ha hecho en ese pacto de dos grupos que se entienden en lo principal, y lo decía Rosa Bala, se entienden en lo fundamental y es el instrumento. La necesidad de tener una Europa unida, fuerte, cohesionada, para poder competir, para avanzar en la defensa de nuestros países, para poder contar en el mundo, para tener presencia en el mundo y también para contribuir al mundo. Y ese modelo es el que está en riesgo, porque ahora, por primera vez en la historia de la Unión, la derecha europea, que es una derecha mucho más democrática,
que la derecha española ha mirado hacia la ultraderecha y no le han puesto peros a la posibilidad de poder pactar con ellos. Y ahí está el riesgo, compañeros y compañeras. Ahí está el riesgo. Porque no estamos hablando de que vayamos a hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que a base de exigencias, pero también a base de renuncias, llegar a acuerdos, a compromisos para fortalecer la unión. Estamos hablando de que la derecha, para gobernar sin la socialdemocracia, quieren gobernar con aquellos que quieren menos Europa, con aquellos que quieren menos derechos, con aquellos que niegan el cambio climático, con aquellos que, en definitiva, quieren trocear y dar soberanía a los países en detrimento de la soberanía compartida. Y eso es lo que tenemos que evitar, querida Ángela. Eso es lo que vuestra generación, queridos compañeros de juventudes, queridas compañeras, es lo que tenemos que evitar, porque realmente no nos jugamos solamente el presente, lo que va a pasar hoy, nos estamos jugando fundamentalmente vuestro futuro, aquel que tenemos que construir entre todos, pero que realmente a quien más va a afectar es a los jóvenes y a las jóvenes. Y por eso os quiero agradecer a la Juventudes Socialistas de Extremadura el esfuerzo tan enorme que habéis hecho para acompañarnos, para estar donde están los jóvenes, para trasladar nuestro mensaje, que es un mensaje de solidaridad, es un mensaje en definitiva, de comprender al otro, porque fundamentalmente lo que nos diferencia es en la capacidad de entender al otro sin necesidad de combatirlo con mentiras, con bulos, con fango, que al final lo que logran es dividir a la política, es dividir a la gente, es romper la convivencia, romper la democracia. Y no es baladí lo que digo, compañeros y compañeras. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo una campaña, la del Partido Socialista, que hemos ido pueblo a pueblo, motivo a motivo, desde la defensa de las lenguas minoritarias en Valverde del Fresno, pasando por un encuentro con el colectivo LGTBI, un encuentro con mujeres en el mundo más rural. En definitiva, motivos para defender aquello que tenemos y aquello que no debemos de perder, aquello que nos hace ser más importantes en el mundo, pero porque seamos capaces de caminar todos juntos. Y quiero, compañeros y compañeras, trasladaros que esa campaña va a dar resultados, y son los resultados de gente que se va a mover, que va a participar precisamente para cambiar la realidad, y que las políticas que han defendido o que hemos visto en los últimos años sean las que continúen. Hay dos modelos claros. Hay uno que es para olvidar, aquellos que se hablaba de los hombres de negro, todo lo relacionado con esas políticas austericidas que nos hicieron perder menos conciencia europea, que hicieron que mucha gente se desafectaran de lo que representaba la Unión Europea, precisamente porque no se ayudó a la gente, porque se ayudó a los bancos, y para ayudar a los bancos rompieron la vida de muchas familias, de muchos hombres y mujeres, que les bajaron sus pensiones, que les bajaron sus salarios, y que se vieron, como es el caso de Grecia, pues constreñidos en sus posibilidades y sobre todo en sus esperanzas. La política siempre debe ser esperanza. Por eso, ante la peor crisis sanitaria, ante la situación más difícil que hemos vivido, ha habido más Europa. Y ha estado liderado por la socialdemocracia. Una socialdemocracia que logró, junto a esa derecha democrática que ahora se desliza hacia la derecha extrema, se comprometió para buscar una solución compartida. Y acordémonos de las vacunas, pero acordémonos también de esos fondos de recuperación que han llegado a toda Extremadura. Los fondos de recuperación han recuperado
la vida de mucha gente, la esperanza, pero sobre todo el crecimiento de nuestras empresas. Hoy teníamos un encuentro con el ministro Carlos Cuerpo, y en Don Benito hablábamos con los empresarios y él trasladaba que no le hacían ninguna pregunta en el Congreso. Qué raro, ¿no? Siempre hemos hablado mucho de economía, ¿no? La economía siempre ha sido un tema recurrente en el Congreso de los Diputados. Le tienen aburrido. No quieren que dé los datos de empleo en España, que por primera vez ha superado a los mejores, la cifra récord que se alcanzó cuando se hablaba de paro cero, de un paro cero. Es decir, hemos alcanzado más de 21,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. No le preguntan ni le interpelan cuál es la previsión de crecimiento de nuestro país, porque saben que incluso la Unión Europea ha hecho una estimación al alza de las previsiones en materia económica. No le hablan del salario mínimo interprofesional, de cómo incentivando los salarios también se incentiva la economía y, por lo tanto, la capacidad de fortalecer las empresas. Y, por supuesto, no le preguntan sobre las pensiones. Los apocalípticos que decían que las pensiones subiendo iban a destrozar la caja única de la Seguridad Social. Y en los gobiernos del Partido Socialista siempre ha habido un espacio y un ahorro para la hucha de la Seguridad Social. Cada vez que aquellos que defendían tanto la economía han gobernado, el Partido Popular siempre han dado sablazo a la hucha de la Seguridad Social. Y no es baladí que no se hable de economía. No es baladí que se esté hablando de familiares, que se esté hablando de la política que aleja a la gente, que enfrenta, que divide, que rompe lo esencial en una sociedad que es la propia confianza. Aquí en Extremadura también lo estamos viendo. Un gobierno que parece que no ha roto nunca un plato, que van intentando hacer poco ruido, pero que la realidad de sus políticas es muy bien distinta, compañeras y compañeros. Llevan un año y en un año no hay nada que celebrar. Bueno, sí, 1.200 extremeños y extremeñas pueden celebrar que le han bajado los impuestos. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que más de 1.100.000 hayan perdido la universalidad en los comedores escolares y también, compañeros y compañeras, y también que hayan perdido algo tan importante como es la posibilidad de que sus hijos estén en la escuela pública en aula de 2 años. Esa es la política educativa. Y sin embargo, para ello, el problema de la educación es quitar un premio a un socialista que fue nombrado en esos premios, que fue designado en esos premios precisamente por trasladar calidad educativa. Y por eso creo, compañeros y compañeras, que tenemos que rearmarnos a lo largo de estos 3 años para trasladar a la ciudadanía que la solución no es quitar impuestos a los que más tienen para prohibir o eliminar derechos de aquellos que más lo necesitan. Que la política tiene que impulsarse en colaboración con la sociedad, con las empresas, buscando nuevos retos, soñando nuevas ilusiones, pero fundamentalmente siendo valientes, no echando la culpa de todo lo que ocurre a los demás. Nunca nos van a dar aquello que estemos dispuestos a no luchar. Siempre seremos capaces de conseguir lo que queramos conseguir si tenemos ilusión, tenemos ganas, tenemos fuerza, porque capacidad, compañeros, nos sobra. Capacidad nos sobra. A los extremeños y extremeñas les sobra capacidad y talento.
le sobra autoestima para poderse comer el mundo, pero también a Extremadura le sobra la mentira. La mentira de un gobierno que no ha hecho nada, que solo ha hecho que enredar, que ha cambiado la cultura de los grandes espectáculos, reduciendo, por ejemplo, pues algo tan importante desde el punto de vista turístico, de la promoción cultural, como es eliminar una parte de la subvención a la fiesta de la tortilla de patata. Eso sí, la preocupación más importante en la cultura extremeña es quitar el premio a Dulce Chacón. Esa es la realidad y eso es lo que yo creo, compañeros y compañeras, que debemos denunciar. Mirad, yo quiero agradecer a todos los compañeros, a todas las compañeras que habéis trabajado a lo largo de estos 2 meses. Tenemos que volvernos a cambiar, tenemos que volver a ganarnos la confianza de los extremeños. Extremadura está deseando recuperar esa confianza en nosotros para volver a hacer cosas grandes, para soñar en grande, para pensar que aquello que queremos hacer lo podemos lograr, porque tenemos ganas de trabajar, porque no nos cansamos, querida Ana, no nos cansamos, solo nos cansamos de unas cosas, de las mentiras y de la vagancia de un gobierno que no gobierna, sino que enreda permanentemente en Extremadura. Pero cansarnos por trabajar para mejorar la vida de los extremeños, nunca, y no lo vamos a hacer, sobre todo porque tenemos la fuerza de lo que tengo justamente detrás, de los jóvenes, de las mujeres que apuestan por sus derechos, pero también de todos los hombres y mujeres de Extremadura, que no entendemos esta región sin más derechos, sin políticas de igualdad y sobre todo sin gente que no esté dispuesta a soñar. Villanueva de la Serena es un ejemplo. Villanueva de la Serena es un ejemplo. Encontramos una ciudad muerta, abandonada, después de años de gobierno del Partido Popular. Fuimos capaces de soñar, pero de soñar en grande, de pensar que aquello que queríamos lo podíamos hacer, y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos la mejor alcaldesa que se puede tener, Ana Belén. Porque, compañeros, y compañeras, cuando uno piensa que el mejor liderazgo siempre es tener los mejores equipos, nunca tiene miedo a las transiciones. Nunca. Hemos hecho una transición ejemplar y auguro unos resultados aún mejores de los que hemos sacado en las últimas elecciones. Y ya fueron buenos, pero con la capacidad de trabajo, el ánimo, las ganas y sobre todo la experiencia que tiene Ana, estoy convencido que con el equipo que tenemos, entre ellos yo parte de tu equipo como concejal, vamos a ser capaces de seguir conquistando nuevos logros. Mirad, ayer o antes de ayer nos sorprendía una noticia, ¿no? Y era que Extremadura, España, o mejor dicho, en España, solamente había 2 partidos políticos que defendían la caza. Y claro, yo pensaba en Diego, que es el compañero de la Ejecutiva, pero también pensaba en el alcalde de Quintana, y decía, ¿cómo nos van a dar lecciones a nosotros de lo que es la defensa de la caza en Extremadura? Si somos el único partido que hizo una ley para proteger la caza en Extremadura, para proteger el medio ambiente y sobre todo para proteger el mundo rural. Por eso, desde la defensa clara de lo que representa la caza para el medio ambiente, he dicho y digo bien, porque no hay mejor medioambientalista, no hay mejor persona que cuide el medio ambiente que aquel que se quiere quedar en el mundo rural para seguir haciendo de Extremadura una Extremadura equilibrada. Y por eso los socialistas defendemos la caza, pero defendemos fundamentalmente el derecho a que cada uno pueda disfrutar de aquello de lo que le gusta. Ese principio de que aquello que no molesta, que aquello que te divierte, pero que te hace feliz
y no hace infeliz a los demás, siempre hay que defenderlo. Y por eso defenderemos la caza como defenderemos todas y cada una de las tradiciones en Extremadura, pero sobre todo lo defenderemos por una Europa que apueste libremente por todo lo que hace feliz a la gente, que para eso realmente está la política, para intentar hacer un poquito más feliz a la gente. Mirad, hoy cerramos en Villanueva de la Serena. Cerramos una campaña, como he dicho, trepidante. Hemos trabajado en muchos ámbitos. Hemos estado en muchos mercadillos, porque mercadillos hemos estado en muchos. Hemos visto, hemos mirado mucho la cara a la gente. Las cosas están bien. Y si os dais cuenta, la derecha, que está bastante desconcertada, habla de todo, menos de Europa. Nos hace ver que hemos hecho lo que teníamos que hacer, desde el principio al fin, desde el primer día al último, recorriendo Extremadura, con todos y cada uno de los dirigentes políticos en todos y cada uno de los pueblos, con las juventudes socialistas acompañándonos en todos y cada uno de los actos, fomentando la participación. Y eso es el único riesgo que tenemos los socialistas, que no haya una amplia participación el próximo domingo, precisamente porque la gente acabe pensando que estas no son tan importantes. Son las más importantes. Son las más importantes, lo decía al principio, pero fundamentalmente son más importantes que las locales. Y alguien puede decir, este se ha vuelto loco. ¿Cómo va a ser más importante votar a alguien que no conozco? Vale, la he visto en la tele, ha sido ministra, Teresa Rivera, pero ¿cómo va a ser más importante que Ana Belén, que es mi alcaldesa, que es la que saludo, que es la que veo? ¿Cómo va a ser más importante que mi presidente de la comunidad o como mi presidente del Gobierno de España? Pues sí, porque lo que decidamos ahora va a condicionar lo que pueda hacer Ana Belén en los próximos años en Villanueva de la Serena. Por eso. Porque lo que hagamos ahora va a condicionar lo que pueda hacer un presidente de la comunidad en la PAC, pero también en la posibilidad de que el hospital que está en construcción se pueda terminar, porque son fondos europeos. El Hospital Don Benito Villanueva de la Serena son fondos europeos. Y también porque las políticas que hemos visto, los fondos de recuperación que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, que no viene del cielo, que viene de la solidaridad del conjunto de los que vivimos en este marco común, dependen fundamentalmente de las políticas que haya en Europa. Y por eso, compañeros y compañeras, por lo que les debemos a la generación generosa de nuestros padres, que en el año 86, con un gobierno socialista, nos adherimos a Europa. Por todo lo que ha representado el esfuerzo que han hecho los gobiernos en ampliar derechos, es por lo que tenemos que animar. Y todavía nos quedan 24 horas. Todavía quedan 24 horas para que se abran los colegios electorales. Y es necesario que cojamos al amigo que está dudoso, aquel que no tiene un motivo para ir a votar. Probablemente cuando habléis con él le daréis mínimo 10 motivos para hacerlo. Y esos 10 motivos serán 10 fortalezas de cara al próximo futuro. Así que, compañeros, compañeras, vamos a trabajar a lo largo de todo este tiempo, porque no se trata solo de ensanchar derechos, sino de estrechar derechas. Se trata fundamentalmente de ampliar libertades y no recortar las libertades. Y no vamos a ser capaces de aquí al próximo domingo, y queda poco tiempo, de acabar con los bulos. No vamos a ser capaces de acabar con los insultos. No se lo vamos a poder impedir. Ahora sí os puedo asegurar que si el próximo domingo hay una respuesta clara y contundente, la derecha tendrá pocos ánimos para seguir mintiendo y que se preocupará un poquito, digo yo, de los problemas de los españoles. Compañeros y compañeras, estamos a unas horas. Vamos a trabajar para ir a votar el próximo 9 de junio. A ganar y a ganar. Muchas gracias.